En la teoría de la fuente establece una serie de requisitos para que una corriente de ingresos o pueda ser alcanzada por el impuesto personal a la renta. Uno de esos requisitos estaba en la filmina anterior, que es la que está marcada con el número uno, es que se excluyen ingresos que no tengan una fuente regular o estable que los genere. Es decir, para que se considere desde el punto de vista de la teoría de la fuente, tiene que ser un ingreso regular en el tiempo, es decir, reiterativo y con una periodicidad conocida. Otro de los requisitos es que la fuente se encuentre destinada hacia el propósito de producir la renta, que es el concepto de habilitación de la fuente. En este sentido, no se consideran los ingresos accidentales, o como puede ser la prestación de un servicio no habitual, algo que no es el objeto principal de una empresa o de un prestador, digamos, de un cuentapropista. La cuestión esta de la periodicidad y permanencia, eh, esto está relacionado con que el sujeto busca habilitar la fuente para producirlo, es decir, hay una relación de causa y efecto, es decir, yo habilito la fuente para conseguir este ingreso y no es algo que sucede por una venta, por ejemplo, de un activo en un momento del tiempo por una necesidad puntual. Y un punto muy importante es que la obtención de esa renta no comprometa la subsistencia de la fuente y que la fuente perdure en el momento de la apropiación de la renta. Es decir, si yo te voy a cobrar un impuesto, que eso no implique que vos tengas que dejar de producir o de llevar adelante tu actividad. En este sentido, un criterio práctico que se aplica es el de permitir deducir todo tipo de gastos que la empresa o la persona tuvo durante su actividad antes de calcular el impuesto. Entonces decimos que también las ganancias derivadas de activos que no constituyen el objeto de explotación, que son, por ejemplo, no corrientes, se consideran excluidos. Por lo tanto, estaríamos excluyendo en muchos casos ganancias de capital, lo cual hace entrar en controversia respecto a la equidad vertical, porque en la mayoría de los casos las ganancias de capital están vinculadas a individuos que pertenecen a un tramo de ingresos de medio o altos. Sin embargo, desde este punto de vista, lo que están tratando de evitar es que si vos tenés una actividad en cierto rubro y, por ejemplo, vendés un inmueble, pero vos no sos una inmobiliaria, no te cobren un impuesto sobre ese flujo de ingresos que generó la venta del inmueble porque no es tu actividad principal. Entonces, este criterio tiene o contempla una gran variedad de exclusiones en lo que es la definición de renta. Por ejemplo, lo que es el valor del servicio de bienes de consumo durable, como puede ser, como decimos, un bien de capital en una empresa, o una máquina, o un inmueble, o también las ganancias o pérdidas originadas por el nivel de precios de la economía. Sin embargo, la mayor parte de las ganancias de capital provienen de la venta de acciones, bonos, títulos, ¿sí? Inmuebles, entre otras cosas, que si no se les reconoce como sujetos al impuesto a la renta personal, eh, no estamos contemplando que son una manifestación de capacidad contributiva y nuevamente vemos que hay un problema de equidad, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, porque si una persona decide tener sus ingresos en otro tipo de activos que sí le generan una renta periódica y conocida, sí también se le va a estar grabando. Y bueno, la principal característica es que es de un carácter esporádico y no habitual. En Argentina, este concepto es utilizado tanto para las personas físicas como también para las sucesiones indivisas. Por ejemplo, en la explotación de campos, que la tierra todavía no fue dividida, que era de, por ejemplo, del abuelo y ya el abuelo murió y todavía no se ha dividido esa tierra, también se la hace tributar bajo esta perspectiva.
¿Qué alternativa se contempla para grabar las ganancias de capital? Eh, Generalmente se buscan soluciones a medida, es decir, se las graba aplicando el criterio de realización. Por ejemplo, cuando vos haces la venta de las acciones que tenés en cartera, de los bonos o de un inmueble, de un terreno, y generalmente se les hace tributar una alícuota, digamos, es un impuesto diferente al de la ganancia sobre perdón, sobre la renta personal. Sin embargo, esto también puede generar lo que se llama efecto cerrojo, que yo utilizo o me posiciono en cierto tipo de activos para no tributar y de esta manera voy difiriendo el impuesto. Por ejemplo, en nuestro país, acciones y bonos están exentas de pagar impuesto a las ganancias. Por lo tanto, generalmente a fin de año, que es donde las empresas cierran balance, se da un rally alcista en la bolsa, ¿sí? ¿Qué sucede? Las empresas que tienen ganancias salen a comprar bonos y acciones con el excedente que les quedaba, entonces se posicionan en estos activos, eso computa como una compra, por lo tanto desinflan las ganancias, hacen como una foto con ese estado de resultado y cuando pasan al año siguiente se desprenden de esas acciones y evitan tener que tributar sobre esas ganancias que habían realizado y de esa manera van, digamos que van aprovechando financieramente no pagar el tributo. Sin embargo, esto puede afectar al funcionamiento del mercado de capitales porque genera una sobredemanda de títulos y acciones que no necesariamente tienen que ver con el comportamiento del mercado y a la vez luego una sobreventa cuando las empresas se quieren salir. Que en nuestro país hace unos años se dictó una nueva ley que grava las ganancias de capital relacionadas a los inmuebles, donde eh, más que todo se contemplan los inmuebles que hayan sido adquiridos a partir del 1 de enero de 2018, donde el gravamen se aplica teniendo en cuenta el precio de compra y el precio de venta. eh, y también a esos precios se los actualiza por el índice de precios internos al por mayor para evitar los efectos de la inflación sobre esa evaluación. La alícuota es de un 15% y no se tiene en cuenta, digamos, no se le cobra a aquellas personas que venden su único inmueble que es la casa habitación. Solamente lo tributan a aquellas personas que tengan dos o más inmuebles. Además, si este inmueble estaba siendo afectado a la generación de rentas, es decir, si estaba pagando alguna de las categorías del impuesto a las ganancias, se permite deducir lo que ya se venía pagando para evitar nuevas imposiciones sobre algo que ya tributó y se le permiten deducir gastos por comisiones, honorarios y otros impuestos, tasas que estén relacionados directa o indirectamente con la operación de venta. Otro de los tributos que también han sido sancionados relativamente en un periodo corto de tiempo a esta fecha es el impuesto a la renta financiera con un mínimo no imponible de 66.917 pesos y una alícuota del 5%. Por ejemplo, si tenemos un plazo fijo de 1.000.000 de pesos y una tasa de interés que nos pagan del 20%, haciendo a nivel global, decimos que vamos a ganar intereses por 200.000 pesos. Entonces, en este caso serían los 200.000 pesos que gane menos lo que no está alcanzado por mínimo no imponible y esa diferencia por el 5%. Entonces, en este caso que estamos mostrando, lo que debería tributar esa persona son 6.654 pesos. Otra perspectiva respecto a cómo llevar a la práctica la cuestión de la tributación sobre la renta personal es que es la renta según su origen.
y lo que sostiene es que no todas las formas que pueden tener una corriente de ingresos o riqueza de un individuo expresan idéntica capacidad contributiva. Por lo tanto, lo que propone es establecer distintas categorías de renta para que cada una de ellas se le dé un tratamiento impositivo diferente. Este sistema se lo llama sistema cedular. Principalmente se busca tener consideraciones respecto al criterio de equidad, diferenciando sobre todo las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital, porque se dice que las rentas del trabajo implican o requieren un mayor esfuerzo para poder ganarlas y además son de naturaleza más incierta y menos duradero porque podemos tener algún problema de salud que nos impida trabajar y además con el paso del tiempo las personas van perdiendo capacidad física si se quiere, es decir, llega una edad donde no se puede trabajar más, a diferencia de lo que puede suceder con un inmueble que si se lo mantiene dura muchísimos años y, y además, bueno, no implica el mismo esfuerzo que ganarlo a través del trabajo. Eh, además, al estar en una posición de tener el capital, puede dar cierta posibilidad de mejores elecciones en términos de trabajo o de inversiones y eso también se lo considera no equitativo respecto a las personas que tienen que estar, digamos, generando por las dudas por si en un futuro les ocurre algo. Otro punto es que todos los gastos de capital que yo tengo, por ejemplo, para mantener un inmueble, me permiten deducirlo del impuesto a las ganancias, algo que no sucede en el caso del trabajo. Eh, y el otro sistema que se utiliza es el sistema global, donde en vez de diferenciar distintas categorías de renta y tomarlas por separado, todos van a una única base imponible y sobre eso se cobra o se define una estructura de alícuota. Otro de los debates que se dan, pero con un enfoque centrado más bien no en la equidad del tributo, sino en la eficiencia, se proponen dos tipos de impuesto, que es el flat tax o de alícuota plana y el impuesto dual. En el flat tax lo que se hace es gravar la renta de las empresas como de las personas físicas sin distinguir respecto a su origen a una única tasa fija. ¿Qué significa esto? En algunos países las ganancias que tiene una empresa se la tributa a cierta alícuota y a la persona física se la tributa a otra alícuota y eso puede hacer que haya maniobras para hacer pasar la ganancia de persona física a la sociedad o de la sociedad a la persona física para tributar menos. Además, de esta manera, al no tener que haber distintas alícuotas, distintos mínimos no imponibles, bajan lo que se llaman los costos de control del impuesto y también de administración, por lo tanto es más fácil de administrar y también para el contribuyente, lo que los hace ahorrar tanto al Estado como a las empresas y a las personas. Y entonces, como decimos, se busca una mayor competitividad, mayor simplicidad, que tenga efectos benéficos sobre el crecimiento económico y no tanto sobre la redistribución de los ingresos. Es decir, detrás está el concepto de la curva de Laffer y también evitar el fraude fiscal. El impuesto dual, en cambio, lo que propone es aplicar alícuotas moderadas, más bien bajas y proporcionales, es decir, sin progresividad al rendimiento del capital, pero sí una imposición progresiva a las rentas que se obtienen del trabajo humano. Y también lo que se busca sobre todo es evitar fuga de capitales por diferentes tasas de imposición entre distintos países, algo que la globalización hoy en día permite. Por otro lado, se busca evitar algunas formas también de elusión fiscal, como estas transferencias entre sociedades e individuos o individuos ricos e individuos pobres utilizando prestamista y prestatario, o también evitar el efecto cerrojo con sus efectos sobre el mercado de capitales.